como que la quinta fórmula puede ser, porque habla de sumatoria infinita, cuyos términos están en progresión geométrica. Muy bien, pongámosle eso más bonito, pongámoslo así. El primer término es 1, el segundo término es menos 3 cuartos, el tercer término es 9 sobre 16, el cuarto término es menos 27 sobre 64 y esto se va de largo hasta el infinito, ¿no? Me está pidiendo la sumatoria infinita de eso. Para poder hacer cualquier ejercicio de progresión geométrica, lo primero es ubicar los datos. Datos. Ok. Los datos serían, el primer término, si lo conozco, es 1. La razón no la conozco, pero la puedo sacar. De 1 para llegar a menos 3 cuartos se multiplica por menos 3 cuartos. Se multiplica por menos 3 cuartos. De menos 3 cuartos para llegar a 9 sobre 19 se multiplica también por menos 3 cuartos. De 9 sobre 19 para llegar a menos 27 sobre 64 también se le multiplica por menos 3 cuartos. Por ende puedo darme cuenta que la razón es menos 3 cuartos. Porque para llegar de un término a otro a lo largo de toda la progresión, siempre multiplico por menos 3 cuartos. Muy bien, ahora quiero saber cuánto vale n. Bueno, n es infinito. Voy a sumar infinitos términos. Por ende, efectivamente quiero hallar ¿qué cosa? La sumatoria de los infinitos términos. Pero un ratito. Solo puedo aplicar la quinta fórmula. Solo se puede aplicar la quinta fórmula cuando la razón esté entre este intervalo o este intervalo de aquí. Menos 3 cuartos es aproximadamente a menos 0 punto y algo. ¿Ok? Pero bueno, menos 3 cuartos es menos 0 punto y algo. Menos 0 punto y algo está entre este intervalo de aquí, entre menos 1 y 0. Ahí está menos 0 punto y algo. Por ende, justamente sí cumple con la condición. Entonces sí se puede aplicar ¿qué cosa? La quinta fórmula. Recuerden, la quinta fórmula solo se puede aplicar si voy a hacer una sumatoria infinita. Efectivamente voy a hacer una sumatoria infinita, pero también debo asegurarme que la razón esté ya sea en este intervalo entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1. Y efectivamente está entre menos 1 y 0, porque menos 3 dividido por 4 da menos 0 punto y algo que está en este intervalo. Entonces aplico la quinta fórmula, sería sumatoria de los infinitos términos, es aproximadamente, el primer término es 1, sobre 1 menos la razón, y la razón es menos 3 cuartos. Es importante destacar que está el menos de la fórmula y el menos de la razón. Muchas personas me ponen 1 menos 3 cuartos. Se olvida de que la fórmula tiene menos y que la razón también tiene otro menos en esta ocasión. Tiene que ser el menos de la fórmula y el menos de la razón, ¿sí? Y esto es aproximadamente 1 sobre 1 menos por menos más 3 cuartos. Aproximadamente, creo que a estas alturas todo el mundo sabe sumar fracciones. Esto da 7 cuartos, porque 1 más 3 cuartos da 7 cuartos, como lo habíamos visto en clases pasadas. Aquí se sobreentiende que debajo del 1 está el 1, por ende voy a hacer medios con medios y extremos con extremos. Por ende aproximadamente 1 por 4, 4 y 1 por 7, 7. Entonces la sumatoria de los infinitos términos de esta progresión geométrica que está aquí aproximadamente da 4 séptimos. Y ya está resuelto el segundo problema de progresión geométrica. Recuerden, como voy a hacer una sumatoria infinita, tengo que asegurarme antes de aplicar la quinta fórmula que la razón se encuentre este intervalo. Si no se encuentra en ese intervalo, no se puede aplicar la quinta fórmula, no se puede, ¿sí? Muy bien, ahí está el segundo ejercicio resuelto de progresión geométrica. Vamos ahora a hacer un tercer ejercicio de progresión geométrica. Borramos esto. Y copiamos el tercer ejercicio de progresión geométrica. Dice, encuentre el valor aproximado de 2 por 2 elevado a la 1 medio por 2 elevado a la 1 cuarto por 2 elevado a 1 octavo por 2 elevado a la 1 sobre 16 y así punto suspensivo. ¿Qué quiere decir esos puntos suspensivos? Que así se va de largo hasta el infinito.
Muy bien, este ejercicio es muy interesante porque cuando ustedes trabajan con progresiones geométricas o aritméticas, no siempre vas a encontrar una expresión que de una va a ser geométrica. En este caso, esa expresión que está ahí no es geométrica, no es una progresión geométrica la que está ahí. Bueno, por lo menos toda la expresión no es. Porque para llegar de un término a otro, no encuentro una misma razón para llegar de un término a otro, no encuentro. Por ende, ¿yo qué tengo que hacer en estos casos? Como toda la expresión que está ahí no es una progresión geométrica, muy probablemente exista por ahí una subexpresión, digamos una parte de la expresión que sí sea progresión geométrica. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? No lo entiendo bien. Quiero decir lo siguiente. Miren, en primer lugar, ese 2 está elevado a la 1, se sobreentiende que está elevado a la 1. Y ustedes tienen que acordar las propiedades de exponentes, que me decía que cuando yo tenía la multiplicación de dos números que poseían las mismas bases, se ponían las mismas bases y se sumaban los exponentes. Esa es una propiedad de exponentes, por ende eso es lo que voy a hacer yo ahorita. Como todos tienen la misma base, se multiplica, se pone la misma base y se suman los exponentes. Todos esos exponentes se van a sumar. Y esto se va de largo porque, como ya habíamos dicho, aquí se va hasta el infinito, por ende eso se va de largo. Me dicen, ya profesor, usted puso la expresión más bonita, aplicó la propiedad de exponente, todo chévere. Pero aún así sigue sin ser progresión geométrica. Como te había dicho, no es necesario que toda la expresión sea progresión geométrica, sino a veces una subexpresión. ¿Y saben cuál sería la subexpresión que sí es geométrica? Este de aquí. Esta subexpresión que está aquí sí es una progresión geométrica y esa la vamos a trabajar acá. El primer término es 1, el segundo término es un medio, el tercer término es un cuarto, el quinto término es un octavo, el quinto término es 1 sobre 16 y así esto se va de largo, ¿no? Ok. Ahora, como eso sí es progresión geométrica, lo puedo demostrar porque para llegar de un término a otro se multiplica siempre por un medio. Como pueden ver, a lo largo de toda la progresión siempre se multiplica con la misma razón. Efectivamente, concuerdo que es una progresión geométrica. Ahora, si te das cuenta, estoy hablando de una sumatoria infinita. ¿Por qué sé que es una sumatoria infinita? Por estos tres puntos sucesivos que están ahí. Yo sé que quiero sumar eso hasta el infinito. Por ende, de una se me viene a la cabeza la quinta fórmula, pero un ratito. No puedo decir, sumatoria infinita, quinta fórmula. Tengo que asegurarme que la razón esté ya sea entre menos 1 y 0 o entre 0 y 1. Y efectivamente, como la razón es un medio, es 0.5. Y se encuentra entre 0 y 1. Por ende, sí se puede aplicar la quinta fórmula. Entonces, de una voy a aplicar la quinta fórmula. Sumatoria infinita va a ser aproximadamente primer término de la progresión, que es 1, sobre 1 menos la razón, que es un medio. 1 menos un medio, pues es un medio. Aquí se sobreentiende que debajo del 1 está el 1. Medio con medio, extremos con extremos. Por ende, aproximadamente esto da 2. Pero ojo, la respuesta no es 2. La respuesta no es 2. Porque a mí me piden el valor aproximado de todo esto. De todo eso. Y yo lo que acabo de sacar es el valor aproximado del exponente. ¿Y cuál es el exponente? Es 2. Eso es lo que acabo de sacar. ¿Sí? En vez de ponerle la sumatoria infinita de todo esto, ya me había dado cuenta que era progresión geométrica y eso aproximadamente da 2, que es el 2 que está aquí arriba. ¿Sí ven? En vez de poner todo eso, pongo 2. Y ya, 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Quiere decir que el valor aproximado de todo esto, es aproximadamente 4. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Sí? En este tercer ejercicio aprendimos algo muy importante. En algunos ejercicios no siempre la expresión que te dan van a ser una progresión geométrica. A veces tendrás que manipularla y tendrás una subexpresión, una parte de la expresión que sea geométrica. Y esa es la que vas a tener que trabajarla para luego reemplazarla. Pero no es que siempre, ahí está la expresión y va a ser geométrica de una. No, a veces solamente una parte de esa expresión. ¿Sí? Y ya estaría resuelto el tercer ejercicio. Ahora, si desean, pueden pausar el video para digerir un poco lo que acabo de decir, para empezar con el cuarto ejercicio. Muy bien, entonces vamos a ir con el cuarto ejercicio.
El cuarto ejercicio es más un problema aplicativo, ¿ok? Me dan en términos gramaticales la información y yo tengo que resolverlo. Es un problema más de aplicación de progresión geométrica. Cuarto problema. Un distribuidor vende ...120 teléfonos en 4 días. Si cada día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, ¿cuántos teléfonos vendió el primer día? Bueno, ahí está el cuarto problema, que es un problema aplicativo de progresión geométrica. Me está diciendo un distribuidor vende 120 teléfonos. Lo primero que hay que hacer siempre cuando resolvemos progresiones geométricas es ubicar los datos. Por ende, eso es lo que voy a empezar haciendo, ubicar los datos. Como un distribuidor vende en total 120 teléfonos en 4 días, ya sé que la sumatoria de los 4 días debe dar 120. Porque me está diciendo que en los 4 días vende 120 teléfonos. Por ende, la sumatoria de los teléfonos que vende en el primer día, más el segundo, más el tercero, más el cuarto día, da 120. Y automáticamente ya también sé cuánto vale n. N vale 4. Si cada día vendió un tercio de lo que vendió el día anterior, ya de una me está dando la razón es un tercio. ¿Cuántos teléfonos vendió el primer día? El primer día viene a ser el primer término. Ese viene a ser el primer día, el primer término. Rápidamente me doy cuenta que, como estoy hablando de sumatoria, debe ser una fórmula de sumatoria, ya sea la tercera, la cuarta o la quinta. Pero hay que saber cuál. ¿Sí? Puede ser la tercera, cuarta, quinta porque hablo de sumatoria, pero hay que saber cuál. De una, la quinta la elimino porque voy a sumar 4 términos. Es decir, voy a sumar finitos términos. Entonces de una la quinta se elimina. Y me queda entre la 3 y la 4. Pero escojo la 3. ¿Por qué escojo la 3? Porque la razón es un tercio. Y la 3 es cuando la razón sea diferente de 1. En cambio la 4 es cuando la razón sea igual a 1. Pero como es un tercio, la razón es diferente de 1 y se va a escoger la fórmula 3. Entonces miren, como yo sé que es sumatoria, tengo que ver cuál de esas 3 es. ¿Ok? Entonces voy a aplicar la tercera fórmula. Sería la sumatoria de los primeros 4 términos, que da 120, es igual al primer término, que no sé cuánto es, por 1 menos la razón. Bueno, la razón es un tercio, elevado a la n, y n es 4, dividido para 1 menos la razón, y la razón pues es un tercio. Ahora lo que te tocaría a ti hacer ahí es simplemente despejar A, nada más. 1 menos 1 tercio da 2 tercios, y 2 tercios que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. ¿Sí? 1 menos 1 tercio da 2 tercios, y eso que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda 1 menos, bueno, aquí hago distributiva, lo puedo poner aquí abajo si desean. Cuando tú tienes esto, a sobre b elevada a un exponente n, se puede distribuir. A va a ser elevada a la n y b va a ser elevada a la n. Se puede aplicar por lo que es distributiva. Entonces sería 1 elevado a la 4, 1. Y 3 elevado a la 4, 81. Muy bien, entonces quedaría tercera de 120, 40. Y 40 por 2, 80. Y esto es igual a A por mínimo como múltiplo. Se sobreentiende. Bueno, aquí si quiero hacerlo paso a paso, pero creo que todo el mundo ya sabe. Pero igual ya hagamos paso a paso la resta. Aquí está el 1, ¿no? Se sobreentiende que hay un 1. ¿Cuál sería el mínimo como múltiplo entre 1 y 81? Sería 81. 81 dividido por 1, 81. Y 81 por 1, 81. Menos 81 dividido por 81, 1. Y 1 por 1, 1. Simplemente lo que acabo de hacer es una resta de fracciones, nada más. 80 va a ser igual a A por 81 menos 1, 80 sobre 81.
Este 81 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y el 80 que está multiplicando pasa a dividir. 80 con 80 se va y me queda que A es igual a 81. ¿Qué quiere decir que A sea igual a 81? Que el primer término es 81. En otras palabras, el primer día vendí 81 teléfonos. Entonces la respuesta correcta en este problema 4 sería 81. El primer día he vendido 81 teléfonos. Y ya está el problema 4, que es un problema aplicativo de progresiones geométricas. Si desean pueden pausar el video para intentar digerir un poco lo que se acaba de dar. Para empezar con el problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente, dice: una población de bacterias crece de tal manera que cada día hay el doble de las que había el día anterior. Si en el 10º día se encontraron 1024 bacterias, ¿cuántas bacterias había en el primer día? Muy bien, este es otro problema aplicativo de lo que es una progresión geométrica. Siempre cuando resuelvas progresión geométrica, el primer paso va a ser ubicar los datos, para saber qué tienes y qué no tienes. Entonces vamos a ubicar los datos. Dice, una población de bacterias crece de tal manera que cada día hay el doble de las que había el día anterior. Por ende la razón es 2. Porque cada día va a haber el doble de las del día anterior. Por ende se multiplica por 2. La razón es 2. Si en el 10º día, es decir, en el n vale 10, porque son 10 términos, ya que 10º día, ojo, en el 10º día, ¿sí?, se encontraron 1024 bacterias. No quiere decir que entre los 10 días se encontraron 1024 bacterias. Porque si me hubiera dicho que entre los 10 días se encontraron 1024 bacterias, ya no hubiera sido F10, hubiera sido P10, es decir, sumatorio. Pero no es sumatoria, porque te dice clarito, en el 10º día se encontraron 1024 bacterias. No es sumatoria, sino es el término número 10. 1024 bacterias. ¿Cuántas bacterias había en el primer día? Es decir, no conozco el primer término. De una creo que ya sabes cuál de las 5 vas a aplicar. Vas a aplicar la segunda, ya que estoy hablando de un enésimo término, en este caso el 10º término. Sería 1024, va a ser igual al primer término. El primer término no lo conozco. Por la razón es 2 elevado a la n, que es 10, menos 1. ¿Ok? 1024 va a ser igual a por 2 elevado a la 9. Y 2 elevado a la 9 da 512, si no me equivoco. Recuerden que 2 elevado a la 9 es 2 por 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 2. ¿Ok? Ese 512 pasa al otro lado a dividir. Y 1024 dividido para 512 da 2. Quiere decir que el primer día habían 2 bacterias. Y esa sería la respuesta del quinto problema.
Muy bien, ahora vamos a resolver un sexto problema. Sexto problema, dice, un dentista arregla 10 piezas a una persona cobrándole $1 por la primera, $2 por la segunda, $4 por la tercera, $8 por la cuarta, y así sucesivamente. ¿Cuáles serán los honorarios del dentista? ¿Cuáles serán los honorarios del dentista? Este problema número 6 es muy interesante, ya que fue tomado en un examen pasado de ser bachiller. Para poder ver pues cómo nos van a evaluar en ser bachiller esto de progresión geométrica. Como ya lo hemos dado anteriormente, el primer paso siempre van a ser ubicar los datos para saber qué tengo y qué no tengo. Entonces voy a ubicar los datos. Un dentista arregla 10 piezas, de una a n vale 10, porque son 10 piezas. Ojo, con piezas se refiere a los dientes, a las muelas. A una persona cobrándole $1 por la primera, muy bien, por el primer diente me cobra $1, por el segundo diente me cobra 2, por el tercer diente me cobra 4, y así sucesivamente me dice, ok. Bueno, por el cuarto me cobra 8, y así sucesivamente, muy bien. ¿Cuáles serán los honorarios del dentista? Ya, cuando hablamos de honorarios del dentista, me quiere decir cuánto le voy a pagar al dentista en total. Eso quiere decir con honorarios del dentista. Es decir, cuánto le voy a pagar al dentista en total, cuánto le tengo que pagar por el arreglo de las 10 piezas. Entonces, el primer término sí lo conozco, el primer término es 1. La razón no la conozco, pero la puedo sacar. De 1 para llegar a 2, lo multiplico por 2. De 2 para llegar a 4, lo multiplico por 2. De 4 para llegar a 8, lo multiplico por 2. Por ende, la razón tiene que ser 2. Y como quiero saber cuánto le voy a pagar al dentista en total, sería la sumatoria de los primeros 10 términos, ¿ok? Porque eso es lo que me está pidiendo, cuánto le voy a pagar al dentista en total. Por ende tengo que sumarle lo que le pagué por los 10 dientes que me arregló, ¿ok? Ahora, como yo sé que es sumatoria, tengo que ver qué fórmula es, si la tercera, cuarta o quinta. De 1 a la quinta no es, porque la quinta es para sumar infinitos términos, y aquí voy a sumar finitos términos, que es 10. Entonces la quinta de 1 no es. Me quedo entre la tercera y la cuarta, pero elijo la tercera porque como la razón es 2 y 2 es diferente de 1, se aplica la tercera fórmula. Entonces voy a aplicar la tercera fórmula. Sería la sumatoria, recuerden que estoy aplicando la tercera fórmula, la sumatoria de los primeros 10 términos va a ser igual al primer término, que es 1, por 1 menos la razón, que es 2, elevado a la n, que es 10, dividido para 1 menos la razón, que es 2. Y si ustedes resuelven esto, les tiene que dar 1023. ¿Ok? Si ustedes resuelven esto, les tiene que dar 1023. Ahora, ¿qué quiere decir que debe 1023? Que yo en total le pagué al dentista $1023 por el arreglo de las 10 piezas. Y ya está resuelto el problema. La respuesta sería 1023. Ahora, tal vez alguien me diga, pero profesor, yo lo puedo hacer por secuencia. No hay ningún problema, lo puedo hacer por secuencia y le va a dar lo mismo. Se supone que en el primer diente me cobra 1, en el segundo 2, en el tercero 4, en el cuarto 8 y así sucesivamente.
Y son 10 dientes que me va a arreglar, 10 piezas. Por ende sería quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima pieza. Y como cada vez se va multiplicando por 2, esto quedaría 8 por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2 sería 8, 128, por 2 quedaría 16, 4, 5, 256, y por 2 quedaría 12, 10, 11, 4, 5. Por ende, si quiero saber cuánto le pagué al dentista en total, es decir, los honorarios, sumo todo esto, y esto me tiene que dar 1023, es decir, al dentista le pagué en total $1023. Como pueden ver, sale lo mismo. Tal vez él me diga, pero profesor, por si puede ser más fácil. Sí, pero lo que pasa es que aquí porque son pocas piezas. Pero ¿qué hubiera pasado si me arreglaban 10.000 piezas? Y ahí ya se complica la cosa por secuencia, ¿verdad? Y obligadamente te tocaría aplicar la fórmula. ¿Sí? Pero igual en este ejercicio en particular se puede aplicar ya esa fórmula o secuencia. Pero quiero hacer hincapié que por secuencia, si el número es muy grande, no se puede. Otra cosa que me gustaría destacar. Muchos estudiantes se me confunden y creen que la respuesta es 512. No es 512, es 1023. ¿Saben cuándo sería 512? Cuando me pregunte cuánto se pagó por la última pieza. ¿Cuánto se pagó por la última pieza? Ya, ahí sí ya la cosa cambia. Porque ahorita ya no me está preguntando cuánto le pagué al dentista, sino cuánto le pagué por el arreglo de la última pieza. Ahí sí, efectivamente. ¿Cuánto le pagué por el arreglo de la última pieza? Le pagué 502. Miren cómo el mismo problema puede cambiar la respuesta dependiendo de lo que me pregunte. Aquí me pregunta cuánto serán los honorarios del dentista, es decir, cuánto le pagué en total. Sería 1023. Pero si me hubiera preguntado cuánto se pagó por la última pieza arreglada, entonces la respuesta es 512, que fue lo que se pagó por la última pieza. Y ya de esa manera estaría resuelto el problema número 6. Ahora vamos a resolver el problema número 7. Vamos a borrar.